17 con 15 minutos, 17 horas 15 minutos, una temperatura de 18 grados centígrados a estas horas en la capital de la República. Hace una tarde muy calurosa. Estamos ya con el economista Ramiro Crespo y con él vamos a pasar revista y a analizar las últimas decisiones en el ámbito económico adoptadas por el régimen, unas que son de aplicación directa por parte del Ejecutivo y otras que tienen que ver con la aprobación que deberá darse de estas medidas en la Asamblea Nacional. De lo mismo, inmediatamente vamos a dialogar con nuestro invitado. Como sabemos, el gobierno ha anunciado estas medidas hace apenas 48 horas. Para algunos van a ayudar en alguna medida a paliar la difícil situación crítica de la economía y para otros la van a ahondar. ¿Qué es lo que piensa y plantea nuestro invitado? Muy buenas tardes, economista Crespo. Adelante. Muy buenas Está un tardes. tanto afectado la garganta, le veo. Sí, tengo una tos causada a veces por alergia. Uh-huh. Entonces ahora creo que también es causada por alergia y nervios, de que vaya a pensar que es otro tipo de tos. No, tranquila. No, a ver, mire, esto es consecuencia, poniéndolo en contexto, de que en el año 2005, 2006 y cuando era ministro Rafael Correa, y luego se eliminaron los fondos de estabilización, el famoso fondo que pretendía que los recursos del petróleo exportado a través de los CP, el oleoducto de crudo pesados, ese dinero vaya a un fondo para la época de vacas flacas. Uh-huh. Eso fue eliminado y básicamente lo que se consideró es que la mejor inversión no era ahorrar nada, sino invertir todo. Y dinamizar la economía. Dinamizar la economía. Pero logró el economista Correa, ¿no? Bueno, claro, hubo inversión, la empresa privada tenía en qué trabajar. Mire, yo diría que fue una época de boom, uh-huh, porque hubo una gran demanda de materias primas por parte de China, el petróleo subió y cosas por el estilo. Pero era el momento preciso para ahorrar y más bien dar confianza a la economía, a la empresa privada para que invierta y no hacer más bien que la empresa privada se beneficie tal vez del comercio. Claro, se benefició porque los contratos fueron hacia ellos, ¿no? Sí, pero el gobierno gastó de más y adicionalmente no gastó bien, uh-huh, porque vemos, por ejemplo, el Aromo, vemos Yachay, el aeropuerto de Tena, el aeropuerto de Santa Rosa que no sirven, y muchas obras así, también con sobreprecio y cosas por el estilo. O sea, ¿usted está diciendo que la crisis actual es culpa de Correa? No, lo que estoy diciendo es que que el no tener ahorros para las crisis es lo que nos pone a nosotros en este momento en una situación difícil, pero adicionalmente suficiente dinero tuvo el presidente Correa con el petróleo a precios históricamente altos, y no era necesario que uno aumente el endeudamiento de la forma que lo aumentó, especialmente el endeudamiento externo, y por último que obligue al Seguro Social a invertir, por ejemplo, 7.500 millones del 5 al 7,5%, mientras que vendían la deuda, los bonos del Estado ecuatorianos en los mercados internacionales, que en definitiva es del mismo riesgo, vendían a rendimientos del 10.5%, prácticamente el doble de lo que le obligaban aquí a comprar el Seguro Social. Y eso nos ha causado, más otros factores, una crisis actuarial, en el sentido de que el Seguro Social en este momento no tiene actuarialmente el dinero para cumplir con todas sus obligaciones. Pero hace 3 años y medio los indicadores eran mejores, extremadamente mejores que los actuales. Claro, cuando uno... ¿Qué pasó? Se acumuló todo y ahora es cuando lo que pasa es que hace 3 años y medio vivíamos de mucha deuda y cosas por el estilo. Pero ahora estamos peor, con más deuda que antes. Porque ahora, pero lo que ocurre es que cuando uno se acostumbra a vivir de deuda, ¿no? Sigue endeudándose y no, por ejemplo, de una generación de la economía espontánea
causada por la confianza, por la inversión extranjera directa y por la inversión nacional directa, que es lo que hubiera sido bueno. Entonces era tanto el rol del Estado que le desplazó de áreas de inversión al sector privado, pero adicionalmente creó desconfianza en el sector privado nacional e internacional. Entonces el vacío que dejó o que ha ido dejando el Estado en las inversiones no ha sido llenado por las inversiones del sector privado, por la falta de confianza. Es decir, en los 3 años y medio no se ha generado confianza para que la empresa privada invierta. Esa sería la lógica conclusión, como consecuencia de las políticas anteriores. Como consecuencia de 10 años de molestarle a la inversión privada nacional e internacional, como por ejemplo rompiendo contratos que le han costado al Ecuador en juicios en el exterior, $3.700 millones por lo menos. Como consecuencia de eso y de las políticas dictatoriales, porque en definitiva con 5 poderes no es que había más democracia. Con una república tiene que tener 3 poderes para ser una verdadera democracia. Cuando tiene 5 poderes y esos 2 poderes adicionales se le han quitado a la Asamblea, lo que se le hace es se le retira al Congreso o a la Asamblea, que es el principal representante del pueblo, se le retira poderes enormes y fortalece extremadamente al Ejecutivo, y teníamos una dictadura perfecta, en mi opinión, en la que el Ejecutivo, aparentando ser democracia, realmente era una dictadura. Y ahora pasa lo mismo. Ahora lo que pasa es que es muy difícil. O estamos peor. Es muy difícil desmantelar una dictadura sin dar un golpe de Estado, sin votar al tacho de la basura muchas cosas y tratando de ser democrático, pero somos disfuncionales. ¿Disfuncionales en qué sentido? Que la Asamblea no responde realmente como debería responder. 40% de la votación tiene 70% de la representación. Hay un método, por ese método de Hunt y cosas por el estilo. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El país no ha podido aplicar las políticas económicas que debería haber aplicado, que era en definitiva dar mayor seguridad al sector privado. Pero ojo, la última semana del gobierno de Correa, los tratados de inversión recíproca, de protección de recíproca, los TBI, fueron denunciados, claro. Fueron denunciados. Pero ahora se los reactivó ya. Se los está tratando de reactivar, pero todavía no se ha concluido. Adicionalmente, ya al final del gobierno de Correa, finalmente se hizo el Tratado de Libre Comercio con Europa, pero no negociamos con Perú y Ecuador y Colombia a la vez en el 2006, sino el 2007, sino que ellos negociaron y luego nosotros, ya desesperados por la situación económica en el gobierno de Correa, nos adherimos sin haber podido conseguir concesiones pero especiales. Todo el mundo dice que ese tratado ha sido bueno. Muy bueno, por eso debimos haberlo hecho en el 2006. Pero bueno, al menos se hizo se tomó una importante decisión. Y ahora tenemos el tema con Estados Unidos, que yo creo que lo importante es que el Ecuador debe hacer es adherirse si le dejan. El problema es que también sería muy tarde, porque el gobierno está por salir. Pero no le queda ni un año. Sí, es tarde en el sentido de este gobierno. Exacto. Pero a futuro a lo mejor es positivo. En el sentido del próximo gobierno es temprano, lo cual es bueno. Entonces eso es importante. Pero ya en ese contexto, permítame, ¿ha sido bueno entonces que el gobierno nacional cumpla las exigencias como está cumpliendo del Fondo Monetario Internacional? No, lo importante, esa receta es la que está llevando la economía. No, es como decir que el médico en el cuidados intensivos, que llega allá porque el paciente no se ha cuidado a tiempo y llega allá con un ataque al corazón, o porque el médico anterior o lo que sea hizo mala práctica y le llega al médico de cuidados intensivos, ya le llega alguna situación desesperada y se muere, porque las probabilidades, por supuesto, de muerte en emergencia son más altas que normalmente. Decir que el causante de la muerte es el médico de los cuidados intensivos. Yo diría que el Fondo Monetario Internacional ha permitido que el Ecuador pueda en cierta manera estabilizar la situación, pueda
también dar más confianza en las cifras macroeconómicas, porque hay una especie de auditor externo que las está viendo. Adicionalmente hay 10,000 millones de financiamiento y estaba haciendo que los inversionistas tengan más confianza en el país. Pero pasaron ciertas cosas. Primero, lo de octubre, que fue una cosa muy seria, y luego que no se pasaron las reformas oportunamente. Primero porque se mandaron 400 reformas, artículos. O sea, no hicieron bien los deberes en ese caso, en el gobierno. En ese caso, porque lamentablemente la Asamblea... Es que no tiene apoyo político específico. ¿Cómo? El gobierno no tiene un apoyo político específico. Y la Asamblea no básicamente se quiere lavar las manos. Y lo va a seguir haciendo, porque estamos en seguir. campaña electoral. Claro, entonces básicamente el gobierno, viendo que no le iban a aprobar, subió de golpe y sin la explicación apropiada el precio de la gasolina, eliminó los subsidios y eso luego... El estallido social. El estallido social, luego tuvimos el tema de los 400 artículos, luego se pasó con las justas la reforma tributaria y ahora hay que pasar dos reformas, la reforma del Código Fiscal y la reforma del Código Financiero y tal vez, eventualmente, sí muy importante, pero creo que no la van a mandar como urgente, la de mercado de valores. Entonces, ahora, ante esos incumplimientos, porque el fondo le dice al Ecuador, yo no te puedo obligar a ti, Ejecutivo, a que me prometas que la ley va a pasar así, porque el Parlamento se supone que es independiente, no puedes comprometer tú a un tercero, pero con que presentes una buena ley, estamos bien. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Quisieron presentar la ley ahora a finales de febrero, pero la Asamblea se fue de vacaciones. El 28 se fue. Acaba de entrar de la vacancia. Acaba de entrar, entonces no pudieron presentar y eso demora un poco. Pero yo entiendo que el Fondo Monetario va a extender los plazos, porque también pasa otro factor y están trabajando en eso. Están conciliando cuentas, un equipo del fondo con el gobierno para ver por qué la Reserva Internacional no llegó a los niveles que se había calculado. No creció. ¿Sabe? Y entonces, como usted sabe, el gobierno central da dinero a los gobiernos autónomos descentralizados y estos depositan en el Banco Central y eso forma parte de la Reserva Internacional. Pero ¿qué ocurre? Que de pronto falta. Entonces no saben si realmente hicieron una mala proyección o en el camino han desaparecido el dinero y tal vez los gobiernos autónomos descentralizados realmente son muy hábiles en hacer que se vuelva vapor. No, pero ahorita el gobierno les debe a los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, pero el asunto es que el recursos. dinero que se suponía que iba a estar, independientemente, se suponía que iba a estar en la reserva. No ha llegado un monto, se están tratando de cuadrar para ver cuál es el error. Si el error es un error de proyecciones o es un error de que algo está pasando, se está filtrando. Y si entonces para poder ajustar, porque podría ocurrir que las medidas son demasiado extremas, o sea, son muy fuertes y tal vez el fondo debería flexibilizar más las medidas, hacer que tomen más plazo, porque el Ecuador está demostrando su voluntad de cumplir. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora. Ahora aparte de eso se suma el riesgo país que está disparado. Claro, ahora ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué confianza puede tener el inversionista extranjero con semejante riesgo? No solo país? Eso. Los propios organismos bilaterales. ¿Cómo le prestan al Ecuador? Al Ecuador hay una línea de 50,000 millones. Hay una línea de 50,000 millones que del Fondo Monetario Internacional para los países afectados por el coronavirus. Entonces, en estas circunstancias, precisamente cuando los organismos multilaterales tienen que ayudar. Ojo, no nos olvidemos que fueron creados después de la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Viendo esto del coronavirus, que comienza a hacer que la gente se preocupe de que haya una pandemia y que eventualmente la economía mundial se paralice o reduzca su actividad y en vez de crecer al 3 y pico como se planeaba, o no crezca o crezca mucho menos, entonces pasa eso, pero luego se suma una guerra de precios entre petróleo. Putin y los saudis, que es una cosa increíble. Entonces justo al Ecuador, en este momento de crisis global. Entonces el Ecuador se ve
con que el petróleo está cerró el día 31. El 31 está. Sí, entonces menos 3, 4, será 26, 27. Y el Ecuador no tomó una cosa que no se lo ha hecho, sino únicamente en el gobierno de Sixto Durán, no tomó lo que se llama son coberturas, es decir, vender los contratos a largo plazo. Ajá. Es como cuando usted se asegura con un seguro de vida, paga una prima, o un seguro de enfermedad, paga una prima, pero no porque no se muere o porque no se enferma, ha botado la plata. Entonces, en este caso, lo que el Ecuador ojalá hubiera podido hacer es vender a 50 y pico, que era el precio presupuestado, y ahora estaríamos vendiendo a ese precio. Por el otro lado, por ejemplo, KLM y Air France compraron gasolina a largo plazo, cubriéndose, pero una crisis, que lo que se llama esto es un cisne negro, que es una crisis que la gente piensa que es improbable, imposible, y de pronto ocurre, ¿no? Le deja expuesta a estas aerolíneas que están fusionadas, les deja expuesta a que ellos no pueden comprar gasolina más barata como las otras, porque ya se comprometieron a comprarla más cara, pero a la vez están sufriendo, igual que las otras, la tremenda baja de pasajeros y de viajes. Claro. Entonces estamos viviendo una situación... Tema coronavirus, pero en otros países, por el coronavirus, los gobiernos adoptan medidas para fortalecer la confianza de los ciudadanos. Y no al revés. Aquí se hace todo lo contrario. Quieren bajar los sueldos a los ciudadanos, despidos masivos, impuestos a los vehículos, clase media golpeada. Y encima de eso el coronavirus. ¿Cómo se entiende eso? Lamentablemente, no, el coronavirus no es encima de eso. Claro. El coronavirus viene allá, pues, junto con los precios de petróleo, y hay que tomar medidas, porque si tuviéramos las reservas monetarias internacionales que tienen Perú, Chile, y si hubiéramos tenido los fondos de estabilización monetaria, los fondos esos llenos de... Le voy a hacer un comentario. Desde 1980 se ha gastado más o menos 2% del Producto Interno Bruto en subsidios de combustibles. De ahí una muy buena parte se va de contrabando y ayuda a la creación de mafias. Eso hasta ahora, en valor nominal, serían 232 mil millones de dólares. Desde 1980 acá. 232. ¿Sabe cuánto tiene el Fondo Soberano de Noruega invertido en acciones de Tesla, de los bancos de Barcelona como la Caixa, en acciones seguramente de Apple y todo eso? El dinero del petróleo, que solo usan un 5 o 6%, y crearon este fondo soberano para invertir y diversificar lo que sería diversificar la matriz productiva, con la diferencia de que no tratan de replicar aquí lo que hacen mejor en otras partes, sino compran las acciones de esas empresas. Ese fondo tiene en este momento $1 trillón, es decir, 4 veces lo que nosotros hemos gastado en subsidios. Algo está mal en el país. Pero Ecuador es un productor de petróleo pequeño, pero en comparación a estos otros países. Pero de todas maneras, ojo, estamos hablando que si somos capaces, si somos pequeños, deberíamos tener mucho más cuidado con el subsidio, porque si Noruega produce más que el Ecuador, no subsidia, más bien ahorra, y no gasta en el presupuesto, sino ahorra, y ahora todos los noruegos están asegurados con las pensiones y cosas por el estilo. Entonces, eso realmente es una cosa que nosotros deberíamos pensar en lo que se trata a las regalías, por ejemplo, de la minería, si es que la minería se desarrolla, deberíamos tener. Pero también pensemos otra cosa. No tenemos las empresas estatales como Petroecuador, Petroamazonas, CNT, etcétera, no tienen balances financieros auditados. Sí, es increíble. Eso es increíble. O sea, un banco es exigido por el mismo gobierno, a través de la Superintendencia de Bancos, que tenga balances auditados y al día, y le chequea y le sanciona en caso que no lo tenga. Pero el petróleo nuestro, el de los ecuatorianos, etcétera, no tiene bonos, inclusive la última vez no tiene balances auditados. Inclusive la última vez que se auditaron en el 2015, el auditor externo se abstuvo diciendo que Petroecuador no cumplía con 3 condiciones. La una, los decretos relacionados con Petroecuador, que los decreta el presidente y el ministro. La otra, que Petroecuador no recibía la confirmación de la información, que Petroamazonas no recibía la identificación, la confirmación de Petroecuador
Si Petroamazonas se le ha entregado tantos barriles de petróleo a Petroecuador para que exporte, Petroecuador tiene que confirmar y así se va verificando que los auditores, que los ¿Y por qué este gobierno no actualizó eso? Eso es lo que yo, eso se comprometió, ojo. Pero no lo ha hecho. Pero se comprometió ya con el fondo. Anunciando algunos gerentes, sí, algunos ministros de energía. Ojo, señor Ortiz, ojalá lo haga. Ojalá lo haga porque se comprometió con el fondo. Y una cosa interesantísima es que el fondo le está pidiendo al Ecuador que tenga. Y otra cosa también que el fondo, son temas sociales interesantes, que no requieren la aprobación de la Asamblea, le está pidiendo al Ecuador que firme el Acuerdo Internacional sobre Transparencia de Industrias Extractivas, que eso han firmado más de 70 países, y etcétera, y obligaría a Petroamazonas, etcétera, etcétera, y a todas las industrias extractivas a cumplir unos estándares altísimos de los impuestos que pagan, lo que pasa con los trabajadores, de cuál es la política de buen gobierno corporativo, cómo es el tema de la contaminación y cosas por el estilo. Pero en América Latina y a nivel mundial, por experiencias que se conocen, las recetas del Fondo Monetario, y ustedes saben, han dado resultados. Argentina, 0. Portugal, a la debacle. Grecia, a la debacle. Y en ningún lado del mundo ha dado resultado las recetas. Lo que yo le puedo decir, ¿por qué ahora sí va a dar resultado en el Ecuador? Si es igualito que lo que está pasando en Argentina o pasó en Argentina. Porque mire, Argentina está en el default, ¿no? Y podemos nosotros caer en default. Pero una cosa, el Fondo Monetario intervino al final del gobierno de Macri. Por eso mismo, les llevó al desastre. Que le terminó haciendo perder las elecciones. No, es que lo que ocurre, que sabe, ahí pasó lo que ocurrió. El problema viene desde Kirchner, sino que Macri, por asesoría política más que económica, porque no había que causar dolor y ese tipo de cuestiones, se dejó asesorar y no tomó las medidas que debía tomar inmediatamente cuando tomó el poder. Cuando Camilo Ponce tomó el poder de Velasco Ibarra en el año 56, él dijo, soy síndico de una quiebra. Eso es lo que debió haber dicho Macri. Entonces no lo hizo, y cuando ya lo tomó las medidas al tercer año, entonces ya la gente se había olvidado que realmente la responsabilidad estaba en la Kirchner. También era culpa de Kirchner, como ahora es culpa de Correa. Es que eso no puede seguirse diciendo. ¿Por qué no? ¿Para qué están los gobiernos que asumen el poder sabiendo que están en medio de una crisis en el momento electoral y luego no saben qué hacer? Pues. No. El error es que no hacen lo que deben hacer, sabiendo lo que deben hacer y confían en este tipo. Que Macri se equivocó. ¿Y aquí Moreno quién confió? El gobierno de Correa, ojo, los ministros de Finanzas fueron anteriores, claro, fueron puestos por Carlos Correa. de la Torre. Todos esos fueron de la tendencia anterior. Este gobierno tuvo que desmantelar, porque hasta el embajador de Washington le dejaron ya puesto, nominado y todo. Entonces el gobierno tuvo que desmantelar y finalmente comenzaron a mejorar las cosas. Primero con las auditorías del Contralor, ojo, cuando se descubrió temas como el Contralor firmó todos los contratos de Odebrecht, usted sabe. El Contralor actual fue el que firmó todos los contratos de Odebrecht, la gran mayoría, con Odebrecht. No fue Carlos Poli. Bueno, pero fue el subcontralor en ese entonces. Bueno, pero ahorita estamos hablando de que esos asuntos están fuera, se han expuesto, número uno. Número dos, la corrupción que ha habido con el gobierno en el tema del Aromo, en el tema de Yachay y todo ese tipo de cuestiones, tanto que muchos están en la cárcel, etcétera. Pero desmantelar, ojo, una dictadura desde un gobierno más democrático. Aquí la gente tiene más libertad de hablar, aunque creo que a ustedes les pasó. A nosotros ya nos van cerrando 2 veces y nos quieren cerrar la tercera. Y yo le digo una cosa, yo mandé un tweet respaldándoles porque no me parece bien. Entonces, yo le digo una cosa, yo soy independiente y yo he sido muy crítico de esta cuestión, y yo soy más bien crítico de que el Estado sea considerado el que debe manejar estas empresas llamadas estratégicas, que por lo mismo de que son estratégicas deberían funcionar muy bien. Usted sabe que si quiere hacer una llamada telefónica por cobrar al exterior, no hay cómo, y eso lo podía hacer hace 60 años. Claro, sí. Y ahora lo puede hacer en cualquier parte del mundo, pero menos en el Ecuador. Y que no se pueda vender CNT o ponerles en las bolsas porque no hay balances, entonces se les supone que se va a monetizar pero está prohibido por la Constitución vender las empresas estratégicas. Pero tendrían que reformar la Constitución. Pero eso es un absurdo. Esa Constitución fue hecha precisamente. Entonces deberían llamar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Así es. Así es. Y usted sabe una cosa más, que la ley de empresas públicas
obligan a las empresas públicas a que tengan auditoría externa, Sí. y le obligan al Contralor a poner una auditoría externa especializada. Yo no sé por qué el Contralor se ha demorado, pero tenemos que tener eso. Y especialmente ahora inclusive el fondo nos quiere ayudar diciendo, señores, esto es importantísimo, porque no queremos que haya, eso puede ser, usted sabe que están revolviendo el río para robar, para pescar mejor. Entonces, eso, la Constitución prohíbe lo que ocurrió en la época de Correa y que tal vez ocurrió al comienzo del gobierno de Moreno, que se endeude Petroecuador con China y le pase el dinero al gobierno central, en vez de usar ese dinero pagándole a Petroamazonas, yo no sé para qué dividieron en dos, pagándole a Petroamazonas para que Petroamazonas desarrolle sus actividades muy bien y cualquier superávit pudiera el gobierno central. Entonces, ¿qué pasó con Petroamazonas? Que los pozos se llenaron en muchos casos de agua, se dañaron, que las compañías de servicio no fueron pagadas por 2 años, no querían hacer trabajo, etcétera, etcétera, y tuvimos un daño, no sé si irreparable, en muchos pozos. Entonces, yo le digo, ahora, lo que sí tenemos que hacer una cosa, es cambiar el modelo. Una de las mejores cosas que ha pasado en el país es lo que hace 2 días nos dieron la noticia. ¿De qué? De que una buena parte, entre esos yo, firmamos para que se vote por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, para que se cambie a una bicameralidad, para que volvamos a una república, es decir, 3 poderes que se controlan entre ellos. Eso va a ayudar a reducir el riesgo país. Y así, es una manera de reformar... Pero eso no es volver a antaño, es decir, a volver a formas de gobierno anacrónicos que están superadas. ¿Se considera que el esquema... A ver, le voy a decir... mantenerse en términos históricos? Es la forma de gobierno de Estados Unidos, es la forma de gobierno de Inglaterra, es la forma de gobierno de Francia, es la forma de gobierno de una buena parte de la comunidad europea, es la forma de gobierno republicano. Es la más... Es que tiene que haber controles, tiene que haber controles, y el principal representante del pueblo es la Asamblea. Entonces, el Congreso tiene que tener una capacidad de fiscalizar, de aprobar. Pero no es lo mismo que antes. Está antes era capaz de político. Antes podía siempre. No, es que antes tenía más. Porque pero antes había el hombre el hombre del maletín. Siempre ha habido, pero durante los 10 años del presidente Correa fue peor, porque no hacían nada más. Todas las leyes venían hechas por... Ojo, claro, todas las leyes venían del señor Alexis Mera, desde ahí, y se aprobaba el Congreso prácticamente sin discusión. Ellos ganaron las elecciones y tenían 100 diputados. ¿Cómo? Ganaron las elecciones de Alianza País y tenían 100 legisladores. Entonces, obviamente votaban. Veamos. Ganaron las elecciones con el método de Hunt. Con un esquema de distritos que favorecía el método de Hunt, porque el método de Hunt funciona bien cuando los distritos son bien grandes, pero cuando los distritos son pequeños hace que la mayoría gane absolutamente y la minoría prácticamente no gane. Hicieron eso. Bueno, ahora ya está cambiado el método, ¿no? Ahora sí, pero respondiendo, aparte de eso, la publicidad que hemos visto, no solo por el tema de Arroz Verde, sino la permanente publicidad. Y ojo, si usted sabe quién inventó la permanente publicidad de un gobierno, en vez de hacer... Los gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos estaban, espero que continúen, lo que pasa que ahora también se está volviendo disfuncional con Trump, pero básicamente tienen provisión de hacer propaganda doméstica. ¿Quién inventó la técnica moderna de hacer propaganda todo el tiempo? Se llama el señor Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Y aquí es lo que pasó con el presidente Correa, que gracias a otro que creo que tiene también vínculos muy importantes con la derecha, o con la llamada derecha, el señor creo que Alvarado, que básicamente era un gran publicista. Tuvimos esta cuestión permanentemente. Entonces tenemos que volver a ¿qué? A que las empresas sean nuestras, ponerlas en bolsa de valores, como hizo Petrobras, como hizo pero las empresas son nuestras, porque son del Estado. Usted dice volver a que las empresas sean privadas. No, que usted tenga acciones. Usted puede ir a la junta de accionistas y decir, pero un momentito... Pero ¿cómo voy yo, el pueblo ecuatoriano,
o pequeño empresario, ¿cómo voy si no tengo recursos? Si estamos pero perdón, cayendo ya en la bancarrota. Ahora lo que deberíamos hacer, ojo. Estamos yendo a la bancarrota, el país está yendo a la bancarrota. Pero por el modelo por el modelo de Moreno. Y por el modelo de Correa y por modelos... Porque Moreno lo que tenía que entrar es a corregir. Si es que estaba mal el modelo de Correa, corregir. Pero lo que ha hecho es hundirle al país. Pero ¿qué tienen en común? Hablemos de lo que tienen en común. Tienen empresas en manos y no ha habido... y no ha habido estados financieros. La empresa es suya. Y usted, señor, es del pueblo ecuatoriano, yo también. ¿Qué sabemos de las empresas estatales? Nada. ¿Qué pasa cuando CNT no nos permite hacer una llamada colecta? ¿A quién reclamamos? Todo eso tenemos que hacer que sea puesto en bolsa. Y aparte, pagar al Seguro Social y a los ecuatorianos que hemos contribuido para tener pensiones. ¿Cómo? Con una buena parte de las acciones de esas empresas. Pero no dejar, ahora la gente... Que el Banco del Pacífico le traspasen al BIES y con eso pagan la deuda. Que el Banco del Pacífico lo venda. Con eso pagan la deuda que tiene el gobierno con el BIES. Y que ese dinero puede ir al BIES, claro, pero ojo... Ahí paga la deuda con el BIES. Pero que el BIES sea independiente y no haga las inversiones al 5 o 7%. Que no tenga injerencia política, Claro, que no tenga injerencia política. Claro, que no sea botín político los gobiernos. Exactamente. Mire, una cosa, señor, es el petróleo... no es de los ecuatorianos, el petróleo no es suyo, el petróleo no es mío, la gasolina que nos venden es una porquería, no sabemos si hay mafias hasta la importación de gasolina. Pero es cierto que cuando el petróleo está muy alto, la gasolina también el precio sube y el subsidio es mucho más elevado. No, cuando el petróleo baja, la gasolina también baja, porque nosotros eso pasa afuera, pero no pasa aquí. Nosotros importamos gasolina. Claro, entonces ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, con el gas. Cuando sube el precio del petróleo, la gasolina también sube, porque importamos gasolina. Claro, entonces sube y entonces vendemos más, claro, pero compramos más caro. Más caro. Pero otras veces pagamos por el gas, $16.50. Lo vendemos a $1 y acaban en Chile las mismas bombonas. Pero eso sabemos toda la vida y nadie controla eso. ¿Por qué? Porque el petróleo no es suyo, el petróleo no es mío, el petróleo es de los que nos gobiernan. Y hay gente que se mete, a ver, con tanta corrupción. Con esto concluimos. Sí, concluyamos porque ya se nos va el tiempo. Pero esto me está interesante, está interesante. Así cuando invíteme otra vez pronto. No, el petróleo no es nuestro, etcétera, las empresas telefónicas, sino de los que nos gobiernan. Y esta gente se mete a la política no para hacer cosas por el bien común, sino para hacer grandes negociados. En otros países hay empresas petroleras particulares, usted puede ser, así como puede ser radiofónico, Radio Pichincha, accionista de Radio Pichincha, etcétera. Podrá crear su propia empresa, le va bien o le va mal, petrolera. Aquí no, todo es monopolio del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? La única manera de hacer negocios petroleros es meterse a la política y desde la política hacer los grandes negociados, los contratos con China, bla, 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 que ni siquiera se puede saber qué es lo que dicen. Y estamos hablando de soberanía. El pueblo ecuatoriano no puede saber cómo su empresa petrolera, Petroecuador, se ha endeudado con China, no podemos ver los contratos. Entonces, si usted no sabe las condiciones del contrato de una empresa que supuestamente es suya, no es suya. Bueno, se nos agotó el tiempo. Interesante diálogo con el economista Ramiro Crespo, a quien le agradecemos por habernos acompañado. 17:48, extensa entrevista, por cierto. Volvemos.